La retención en la fuente es un mecanismo que tiene la DIAN para ayudar a las empresas a que ahorren un poco en su impuesto de renta al siguiente año o al final del año. Entonces, ellos lo hacen es porque ellos necesitan dinero cada mes para pagar sus costos fijos y costos del Estado. Entonces lo que hacen es, le dicen a las empresas, oye, cuando les vayas a pagar a un proveedor, reténle una parte que depende de lo que estés reteniendo, de lo que compres, para poder yo tener ese dinero y así la otra persona ahorra a su impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto como tal, o sea, no es técnicamente un impuesto, sino que las empresas cuando retienen lo que hacen es que funcionan como mensajeros, que te dicen no te va a pagar todo, sino que le voy a llevar un poquito de tu dinero para que le abones a tu impuesto a la DIAN del siguiente año, en el impuesto de renta. Ok, entonces, uno retiene, las empresas son las que retienen y las personas que retienen son las que compran. O sea, yo cuando vendo no retengo, solo retengo cuando compro. Y solamente las personas jurídicas, o sea, las empresas. Las personas naturales no retienen, ¿cierto? Entonces, ¿quién la debe pagar? Si yo te estoy comprando a ti, entonces yo debo retenerte un pedazo de la plata que te debo pagar. Entonces yo soy quien va y la paga, pero realmente no es dinero mío, es dinero tuyo. O sea, es la parte tuya del impuesto. Ok, esa pregunta es un poco importante que si quieren como ahondar más, hablemos directamente porque hay muchas formas y muchos conceptos de cómo se retiene. Uno puede retener cuando compra cosas, bienes, uno puede retener cuando compra un arrendamiento, uno puede retener cuando compra un servicio intelectual, uno puede retener cuando compra un servicio que no es intelectual. También depende si le está reteniendo a una persona o a una empresa. Entonces es importante. Digamos, algunos tips es que cuando eres una persona jurídica, o sea, una empresa, y te van a retener, generalmente los servicios son intelectuales y es el 11% de retención, ¿cierto? Pero por ejemplo en los arrendamientos es el 3.5 generalmente. En las cosas es por ejemplo el 2.5 generalmente. Y todo esto antes de IVA. Ok, cuando yo soy una persona, una empresa, que estoy entonces en este sentido reteniéndole a otra persona o a otra empresa una parte del dinero que le estoy pagando, entonces se declara y el contador es quien generalmente hace eso en las páginas de la DIAN y eso genera un recibo de pago y pues tienes hasta una fecha de vencimiento para que yo, empresa que retengo, puedo ir a pagarlo, ya sea en el banco o ya sea por internet, pueden ser las dos formas. Y así yo le mando esa plata que es tuya, se la mando a la DIAN cada mes. Entonces, si eres una persona que te retienen, le pagamos en un freelance y prestaste un servicio y entonces te retuvieron, esa plata no la tienes que pagar tú. A ti ya te dejaron de pagar esa plata y la empresa que te retuvo se va a encargar de mandarle a la DIAN y decirle, mira, aquí te mandó Andrés, aquí te mandó Juan Pablo, ¿cierto? Y al final del año, si te toca declarar renta, entonces en ese momento esas retenciones que te hicieron te van a servir porque es el adelanto a ese impuesto que debes pagar. Entonces en ese momento vas a sentir como que no tienes que pagar tanto o puede que hasta ni siquiera tengas que pagar. Si no declaras renta y te retienen, ese impuesto, esa plata fue impuesto tuyo que pagaste. Ok, todas las empresas que hacen esta retención, cada año, al principio del siguiente año, deben hacer una certificación y enviarle un documento a la DIAN y decirle, DIAN, mira, yo le retuve a Juan Pablo 1 millón, le retuve a Andrés 500.000 por tal y tal concepto. Al final ellos cruzan entre ellos pues porque tienen identificación, cédula o RUT y ellos saben de quién es ese dinero y por eso cuando haces la declaración de renta puedes pedirlo con tranquilidad.